La filosofía es un mapa de navegación que conduce a tierra inhóspita de tesoros sin fin. Bienvenidos a Bitácora de Filosofía. Hoy hablaré de una cuestión que, a mi juicio, permite entender el comienzo de la filosofía, dando a entender desde el principio que ésta no ha existido siempre, que ha habido épocas en las que no se le echó en falta. Otra idea que se desliza aquí es que si tuvo un comienzo, llegará el momento de su desaparición. ¿Por qué surge la filosofía? ¿Para qué? ¿Qué fue lo que la trajo al mundo? ¿Qué necesidad vino a satisfacer? Me sentiré satisfecho si consigo esbozar, aunque muy someramente, algunas respuestas para estas preguntas. Entre los estudiosos de esta cuestión, el punto de vista dominante es que la filosofía nace en Grecia, aunque ya en Alejandría en el siglo I a.C. se empieza a considerar que en realidad los griegos tomaron prestadas sus concepciones filosóficas de doctrinas hebraicas, egipcias, babilonias e indias. Esta argumentación pasó a ser defendida entre los primeros escritores cristianos y muy probablemente cuenta hoy con seguidores. Para empezar, hagamos un pequeño examen del tipo de conocimiento característico de las culturas orientales mencionadas. En primer lugar, en todas esas civilizaciones existía una casta sacerdotal que monopolizaba los conocimientos decisivos para el funcionamiento de dichas sociedades. Conocimientos que requerían de elaboración y que presentaban cierto grado de complejidad. Pensemos en los sistemas de escritura o en las nociones matemáticas y astronómicas. Una de las misiones de las castas sacerdotales era la de salvaguardar esa sabiduría y transmitirla a los iniciados o elegidos con la mayor pureza posible, sin modificaciones o alteraciones. Por eso se dice que el saber custodiado por estas castas se basa en el respeto pleno a la tradición, que en dichas culturas la tradición era sagrada, inviolable, incuestionable. Otra característica de la sabiduría oriental es que, en buena medida, existe en función de creencias míticas, como que se puede determinar el carácter y el temperamento de una persona y augurar su destino a partir de la posición y el movimiento de los astros, o que el proceso por el que se forma el cosmos coincide con el orden en que nacen los dioses. Pues bien, la filosofía griega es la antítesis de la sabiduría oriental. En primer lugar, porque no es patrimonio de una reducida casta sacerdotal. Tampoco consiste en venerar la tradición, las costumbres y las viejas creencias, sino en cuestionarlas e incluso derribarlas. Para la filosofía griega, el saber no es algo que se considere como preestablecido, sino como una búsqueda, descubrimiento. Para la filosofía griega, el saber es resultado de la indagación de la realidad por parte de individuos autónomos, sinónimo de investigación racional de toda clase de fenómenos. Esta actitud crítica de los filósofos ante las ideas y costumbres heredadas no aparece porque sí. Pero olvidemos momentáneamente las razones de su aparición y contentémonos con observar que en sus inicios la filosofía coexiste en diálogo polémico con una forma de pensamiento que, en determinado sentido, podríamos considerar irracional o al menos prerracional. Piénsese en el contenido de los mitos contra los que lucha la filosofía. Escojamos un tipo de suceso sumamente característico, el de las metamorfosis, y dentro de estas, algunas de las que experimentan Zeus, Atenea, Aracné, Medusa o Dafne. Zeus se transforma en sapo y engulla a Metis transformada en mosca. Zeus se convierte en cisne para copular con Leda, en lluvia dorada para yacer con Dánae, y en toro blanco para poseer a Europa. Zeus es también águila y rayo. Atenea se transforma en Mentor, amigo de Odiseo, para proteger a Telémaco. Medusa es transformada en monstruo con serpientes en lugar de cabellera. Aracné es condenada a ser araña y Dafne escapa a la persecución de Apolo en forma de árbol.
Como se ve, para la mentalidad mítica la naturaleza de un objeto no condiciona sus posibilidades de cambio. Para nuestra mentalidad, la naturaleza de la cosa sí impone límites a sus posibilidades de modificación. Una cosa no se convierte en otra de manera arbitraria. Por ejemplo, una mesa de madera puede transformarse en combustible, pero carece de la posibilidad de transformarse en perro, meteorito, lombriz, flor o ballena. Este tipo de mentalidad es el que comienza a forjarse en la época de aparición de la filosofía, y sus primeros pasos en la vida son de lucha y oposición frontal a la conciencia mitológica. Si una persona nos dijera que para volar le basta con atarse a la cabeza unas plumas de alondra, pensaríamos que bromea, porque lo que dice es absurdo, carente de sentido. Sin embargo, para el individuo inmerso en un universo mítico, es posible provocar lluvia si se imita una tormenta, o evitar infortunios si no se pronuncian determinados nombres. Por cierto, esta clase de creencias no pertenece solo a un pasado remoto. Hoy, en determinados países, es bastante generalizado suponer que puedes controlar el comportamiento de otra persona si actúas sobre su nombre. Es decir, si lo escribes en un trozo de papel y luego lo introduces en un congelador, o si introduces ese mismo trozo de papel en uno de tus zapatos, pisas con fuerza y musitas frases como «yo puedo más que tú». Pero sigamos con la mentalidad griega primitiva. En ella, esa ley de la transformación de todo en todo se complementa con lo que se conoce como antropomorfismo. ¿En qué consiste el antropomorfismo? Pues en que los accidentes geográficos, los fenómenos atmosféricos, los estados anímicos y fisiológicos, los cuerpos celestes, etc., son representados en forma humana y con relaciones de parentesco entre ellos, es decir, como seres vinculados por lazos consanguíneos. Esta idea o creencia según la cual el cosmos o universo conocido existe y funciona como una gran familia, no importa si bien o mal avenida, nos conduce a la existencia de una sociedad organizada esencialmente de idéntica manera y que le sirve de sustento. Es decir, que el fundamento de un mundo espiritual en el que nada posee contornos o cualidades precisas, en el que no hay especialización, en el que todo es intercambiable o sustituible por cualquier otra cosa, solo es posible allí donde exista una sociedad gentilicia sin jerarquías estables y una división del trabajo escasamente desarrollada. Este tipo de sociedad gentilicia era el que se hallaba debilitado y moribundo cuando aparecen los primeros filósofos. Dicha sociedad consistía ya en un estorbo, una traba para el desenvolvimiento de otra sociedad pujante, cada vez más basada en la producción y circulación de mercancías, en la especialización creciente de los productores y la generalización del trabajo esclavo. Por tanto, la verdadera batalla no era entre concepciones filosóficas y mitológicas, sino entre dos formas de organización social coexistentes e incompatibles entre sí. Deseo que el episodio de hoy os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo y, si no lo habéis hecho aún, mantener activada la campana de las notificaciones. Hasta pronto.